La diáspora venezolana sigue generando noticias, algunas no muy alentadoras, como las que ocurrió este fin de semana en Perú, donde asesinaron a un joven venezolano. Todo quedó captado en cámara, aparentemente por una cobra de una vacuna. También vimos hace unas semanas la denuncia de una joven venezolana que en Argentina, que fue una entrevista de trabajo y la violaron. El sospechoso pues estaba libre y por fortuna ya está en prisión. Y hay un equipo que ha hecho un trabajo maravilloso sobre lo que viven los migrantes venezolanos, especialmente en el caso de las mujeres. Y me acompaña Diego Batistesta. Él es docente e investigador del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos y él ha hecho un trabajo espectacular. Digo espectacular, me refiero al tema informativo, porque ilustra la realidad de las mujeres venezolanas en este cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela. Entre el resumen que me hizo llegar, dice, y lo voy a citar textualmente, dice: las mujeres venezolanas llegan a Colombia con un objetivo en mente, ser soporte económico para sus familiares en Venezuela. En el camino se encuentran con una realidad que les choca de frente. A menudo están obligadas a someterse a la prostitución y de allí a la muerte es un solo paso. También hay cifras: el 52% de las migrantes venezolanos en Colombia son mujeres y ha experimentado un aumento, o sea que siguen llegando más mujeres a Colombia. Y Diego, gracias por acompañarme, porque tu investigación me parece muy vital, porque las noticias llegan, pero cuando uno va a la lupa la situación es bastante dramática, ¿no? Sí, efectivamente, la labor que tú citas, y muchas gracias por este espacio y por la posibilidad de poder hablar de esto, la labor que tú citas, el objetivo de ese proyecto es exactamente un poco eso, ¿no? Recopilar toda la información que está desagregada, que está realizada en la mayoría de los casos por exactamente los periodistas y las periodistas. Así que gracias, porque realmente los que trabajamos desde la academia nos apoyamos muchas veces sobre el trabajo que hacen los periodistas y las periodistas en el terreno, y ha sido el caso, ¿no? Entonces, sí, empezando desde una denuncia de la diputada Manuela Bolívar, que en 2019 decía están matando a las mujeres venezolanas en el extranjero y la mayoría son víctimas de trata. De ahí me agarré en 2019 para realizar un mapa que recopilaba la situación de las mujeres venezolanas en el extranjero, en el específico en los casos de muerte, en el cual el proceso migratorio había terminado con un caso de muerte. Lamentablemente me encontré que no había ningún trabajo sistematizado sobre el tema, no existía ninguna data sobre el tema. Existían artículos de periódicos de distintos países que relataban casos más o menos amarillistas, ¿no? O sea, casos que habían impactado La opinión pública. la opinión pública, pero no había una data recolectada. Y es ahí donde decidimos investigar, y lamentablemente a las pocas semanas ya surge un patrón. O sea que Colombia, por una serie de casos, por una serie de elementos que son claramente el número de personas venezolanas que se encuentran en Colombia, la violencia que vive Colombia de por sí, la situación de múltiples conflictos, la vulneración de los derechos humanos en Colombia en distintos departamentos a priori, no importa que tú seas ciudadano venezolano o colombiano, hacían que Colombia lamentablemente fuese el lugar más mortífero, ¿no?, para las mujeres venezolanas. De hecho, posteriormente, en 2020, se realiza un trabajo de investigación más profundizada, un caso de estudio, y se descubren cifras realmente impactantes sobre lo que pasó a las mujeres venezolanas migrantes en Colombia desde 2017 a 2019. ¿Qué es lo que más te impactó? Porque, por supuesto, en el trabajo de la docencia y la investigación son muchos campos los que puedes abarcar, pero me atrevo a asegurar que hay unos que te impactan muchísimo más que el otro. En el caso del venezolano, de la migración, que ya se estima llegue a 6 millones muy pronto, si es que ya no lo es, porque la pandemia no ha paralizado el éxodo de los venezolanos, ¿qué te ha sorprendido de esta investigación? Seguramente, en primer lugar, el hecho de que, a pesar de que lo que llamamos transversalización de género en mi sector de trabajo, que es la cooperación internacional, sea un eje que ya se esté trabajando de manera importante desde hace años, no existía un trabajo profundo sobre lo que pasaba a las mujeres venezolanas, que en el caso de Colombia, como tú has dicho, según datos de Migración Colombia, o sea, datos oficiales del Sí, Estado colombiano, llegan al 52%. en otra cosa. Eso se llama
feminización de la migración, y eso conlleva en tema social todo otro tipo de entrelazamientos. Imagínate, y seguramente lo sabes por ser venezolano y también mucha de la gente que nos escucha, en Venezuela, en la sociedad, existe algo muy particular que se llama matricentralidad. O sea, la familia venezolana, que es la base de la sociedad, está centrada en la mujer. Sí, sí. Existe una poliandría, o sea, el hombre, sobre todo en el pasado, pero sigue siendo, no se responsabiliza el núcleo familiar, tiene distintos hijos con distintas mujeres, y las que realmente luego se quedan a tener que criar emocionalmente y económicamente los niños son las mujeres. Entonces imaginémonos lo que esto, y es lo que más me ha impactado, lo que esto significa en un tema de diáspora, migración masiva, que ya se connota como éxodo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. si es esa parte fundante de la sociedad venezolana, que es la mujer, ya que la sociedad venezolana es matriz central, la que tiene que emigrar, yo la verdad que me puedo imaginar de manera tremenda cómo esto impacte de manera profunda en la sociedad venezolana, porque es la responsable del hogar la que se está yendo a otro país, Claro. en muchos de los casos dejando atrás los niños o las Los niñas e deja, sí, sí, intentando sí. generar remesas. Sí, sí, sí. Que muchas veces son criados por abuelos, porque pues la mamá los deja con los abuelos. Es una situación bastante compleja. Ahora, lo que ocurre en la frontera, me imagino que es de conocimiento de las autoridades colombianas, sobre todo el tema de la trata de blancas o ligadas a la prostitución. ¿Qué crees que falta? ¿Crees que falta disposición para que esto, para digamos que las autoridades pongan un freno a esto, o es algo que se escapa? Digamos, yo no lo creo así, porque si es de conocimiento público que son forzadas a hacer trabajos que no les gusta, ¿qué pasa con las autoridades? Mira, ahí hay algunos puntos. En América Latina se vive una desigualdad social, una injusticia social basada en un orden y régimen de género que sigue viendo a las mujeres como territorio de conquista. Epistemológicamente se trata el derecho en América Latina, y Colombia no hace defecto en eso, trata y ve a las mujeres de la misma manera que los hombres tratan y ven a las mujeres. Esto claramente también se refleja en las entidades del orden públicos que deberían garantizar los derechos de las personas, de todas las personas, y en mayor razón de las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es el primer caso. Entonces, ¿qué significa todo eso? Significa que cuando una mujer se encuentra en una situación de abuso, es víctima de violencia o se encuentra en una situación de prostitución, acercándose a las autoridades, no siempre, lamentablemente casi Claro, nunca, consigue la protección. encuentra el apoyo que debería encontrar. Porque una cosa es la teoría jurídica y otra cosa es lo que pasa en la realidad. En la Y hay un doble práctica. punto. Hay un doble punto, justamente tú subrayabas el tema de la frontera, donde a mí me gusta decir trata de seres humanos, porque el tema trata de blanca en términos muy específicos resulta discriminatorio por otras mujeres que proceden de otras Claro. etnias que sufren trata de seres humanos. Entonces, la trata de seres humanos que pasa por la frontera de norte de Santander, La Guajira, en el norte, también vive de una impunidad y de una ausencia del Estado importante. Sabemos que lo que pasa en Caracas, en términos de dictámenes jurídicos, no se tiene por qué reflejar en la inmediatez, por ejemplo, en San Cristóbal. Y lo mismo pasa en Colombia. Cuando del gobierno central se dictamina algo, de Colombia a Cúcuta hay un espacio no solo físico, sino también institucional, que hace que realmente lo que se dictamina en Bogotá luego es muy difícil que se transforme en ley en espacios como el de Bogotá, donde hay una especie de oblío legal, ¿no? Donde quién deberías proteger a estas personas, en realidad en muchos de los casos es cómplice de organismos que se ocupan de contrabando, de trata de seres humanos, de explotación sexual. Y Es ahora, muy la complejo. verdad, no es descabellado decir que en muchas oportunidades hasta las propias autoridades están
inmersas en esto porque, o sea, no estoy culpando a nadie, pero muchas veces el cobro de vacunas, la corrupción dentro de las instituciones policiales hace que también esto se haga bajo el amparo de ellos. Esto técnicamente demostrado, ¿no? Mira, lo podemos agarrar de un lado más amplio para poder decir que Sí. no es descabellado lo que estamos diciendo. Una de las denuncias que se le hacía a las misiones de paz de la ONU, estamos hablando de la ONU, ¿okay? En distintos lugares del mundo era, por favor, no aparcáis los coches oficiales de Naciones Unidas frente a los prostíbulos. Claro. ¿Okay? Entonces, esto te da a entender cómo en general haya una normalización del aprovechamiento de esta situación de vulnerabilidad, especialmente de las mujeres. Así que no es descabellado decir que lo que pasa en Cúcuta pasa bajo la mirada y de Bogotá. No quiero decir la complicidad, pero que sabe lo que está pasando de todos los funcionarios de la gobernación del norte de Santander, de todos los funcionarios de policía. O sea, no es descabellado decirlo, lo sabemos que así funciona. Ahora, que haya una conexión directa en la explotación, eso sí se necesita una investigación más profundizada. Pero por lo menos que hay una voluntad de tener los ojos cerrados frente a eso sí es bastante claro. Lamentable. Fíjate, voy a mostrar un poquito el mapa, igual lo voy a mostrar después en detalle de lo que ustedes han hecho. Ahí está, vemos el mapa de América, ahí se ve el mapa de América completo y cada uno de los puntos negros son mujeres que han fallecido por distintas circunstancias, ya sea porque ha sido asesinada por su esposo, ya sea en un robo, en un cruce fronterizo, en fin, o sea, tiene un documento muy actualizado minuto a minuto. Además que si usted lo ve en detalle, puede tener información, por ejemplo, en Colombia más de 180, en Perú más de 49, en fin, ya si sigo sumando, son más de 200, ¿no? Los casos en total abarcan más de 20 países y estamos hablando de más de 300, casi 350 Casi casos. 350 casos. Pero fíjate, cada caso puede corresponder a más de una mujer, lo que significa que ahí tenemos casi 500 víctimas. Dios mío. Sin considerar que ahí en el mapa está recompilado también los casos de desaparición de mujeres venezolanas, que es muy interesante y les invito a que vayan a ver eso porque realmente puede ser un elemento de ayuda. Ya no solo como una herramienta estática donde vamos recopilando la información de muerte, sino donde también estamos señalando aquellos casos de desaparición que pueden ayudar a los familiares. Exacto. Y en el mapa hay una recopilación de casos de muerte de distintas índoles, porque van de caso de muerte natural, enfermedad, muertes violentas y asesinatos, ¿no? Y hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención sobre eso. El primero es que desde que yo empecé a hacer el mapa en 2019 hasta hoy, lamentablemente he podido ver una alza, una tendencia al alza de los casos de suicidio entre mujeres venezolanas muy jóvenes. Y esto nosotros y nosotras sabemos que el suicidio no es algo presente en la cultura venezolana, no es algo que se escuchaba. Y entonces ver que hay casi 10 casos de mujeres venezolanas muy jóvenes que han decidido quitarse la vida, eso nos tiene que hacer reflexionar sobre el drama profundo, el infierno en tierra que están viviendo. Sobre todo, Diego, disculpa que te interrumpa, el infierno emocional, porque cuando la gente llega a esta situación es porque emocionalmente está devastada en el caso de la mujer. Y ahí hay un tema, que es lo que tú utilizaste para arrancar ese intercambio que estamos teniendo. En muchos de los casos no pueden decir lo que están haciendo, no pueden decir lo que están viviendo. Son solas, realmente solas. Son revictimizadas, no pueden ampararse a la familia, tienen que mandar dinero todos los días. Tenemos que imaginar esta situación que era ya tremenda antes de la pandemia y ahora ha empeorado. Y a esto se suma, por ejemplo, en el caso de Colombia, el desamparo legal absurdo. Déjame decir absurdo, porque por ejemplo en Colombia, y no lo digo yo, lo dice la CEPAL, la Comisión de América Latina la Comisión Económica por América Latina y el Caribe, que es un organismo de Naciones Unidas, nos cuenta que en Colombia es muy difícil poder contabilizar
realmente los casos de feminicidio. Feminicidio es cuando una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Okay. Bueno, en los países de la región latinoamericana, los datos con respecto a los feminicidios se recolectan en un sentido amplio de feminicidio. En Colombia no. En Colombia, en el artículo 11 del Código Penal, se establece que es feminicidio solo y exclusivamente si acontece adentro de la pareja. Si, por ejemplo, una persona que tú no conoces se obsesiona contigo y de repente tú le rechazas un par de veces, sigue obsesionándote y luego te mata, en Colombia no es feminicidio. Okay. Entonces, esto hace que también... Se lo califican de homicidio. Exacto, de homicidio normal, y eso hace que no haya una estadística más precisa. No solo que esto no entra en la estadística, claro, y no permite que las organizaciones den apoyo a las víctimas, a los familiares, o sea, eso crea un oblío legal muy importante. Entonces hay que trabajar sobre distintas áreas, ¿no? Una seguramente es la de ayudar a sensibilizar sobre qué es el feminicidio, cómo combatirlo, cómo prevenirlo y sobre todo cómo tipificarlo. La clave de la información sin duda y que es necesaria, y sobre todo ayudar no solo en el tema del feminicidio informativamente, sino también en materia emocional a las mujeres que están en esta vulnerabilidad y en esta situación tan compleja donde tienen la presión de enviar dinero a casa porque su familia la está pasando mal, y segundo, están en un país donde no tienen ningún tipo de protección. Hay un punto importante porque recientemente Colombia, por cierto, país donde hemos hecho más énfasis, aprobó una medida de protección temporal que beneficiaría a por lo menos más del 50% del más del 1.700.000 que hay allí en ese país, que se dice fácil, ¿no? Pero es un número considerable. ¿Tú crees que esta decisión del gobierno de Duque, que ha sido aplaudida este fin de semana también hasta por el Papa Francisco, podría, digamos, de alguna forma brindar una luz a esta situación tan crítica que tú describes en tus investigaciones y en el mapa que por supuesto ya mencionamos? Mira, hay dos niveles. Por un lado, yo también aplaudo esa medida de Iván Duque, y seguramente hacer que una persona no conste como ilegal, sino que tenga una estadía legal en el país, y un permiso de trabajo. Exacto, permite que esta persona pueda acceder a todas las otras esferas del desarrollo humano que nos permiten de vivir una vida digna, ¿no? Claro. De ser llamada tal. El otro problema, sobre todo con relación a las mujeres, tiene que ver con un factor más profundo, más social, que no cambia con un papel. Y esto tiene que ver con que el feminicidio es una responsabilidad del Estado, mientras que el machismo es una plaga social. Estas mujeres, cuando son víctimas de asesinato o cuando mueren, por ejemplo, por otras muertes violentas, la muerte es el último eslabón de un sinfín de injusticias sociales que han padecido. Entonces, violencia económica, porque no son autónomas, no pueden proveer a su mantenimiento, y entonces están vinculadas a relaciones tóxicas donde el varón es violento y mandón, y a veces me ha pasado en las últimas entrevistas que he tenido en Bogotá con mujeres que lamentablemente se encuentran en situación de prostitución en el barrio de Santa Fe. Una de estas jóvenes, muy joven, 21 años, me contaba que su esposo la encerraba en la casa, o sea, la encerraba con candado. Secuestrada, prácticamente. Ha utilizado la palabra correcta, secuestrada. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando llegamos a la muerte, no es un llegar a la muerte de manera casual, sino que estas mujeres han vivido un sinfín de violencias estructurales, culturales, sociales, psicológicas, que hacen que ya la muerte sea casi la salida natural de todo eso, ¿no? Entonces, este papel que Iván Duque justamente, y repito, lo aplaudo, ha extendido a estos 1.700.000 venezolanos y venezolanas que están en el país, seguramente ayuda a que puedan empezar un desarrollo normal de sus vidas. Pero por lo que tiene que ver con las mujeres, no ayuda en este otro aspecto que estamos hablando. Es positivo, pero va a ser mucho más positivo si se complementa con campañas informativas y sobre todo con organismos que brinden atención a las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, y que el miedo te paraliza. Cuando tú vives una situación donde estás prácticamente atado a tus manos
y no sientes salida, mira, no habrá estatus de protección temporal que pueda contigo, porque tú necesitas digamos, un apoyo adicional al estatus migratorio, ¿no? Y Que tiene sobre que ver. todo, tú Pues, necesitas sentirte apoyada, porque exacto. vivimos en sociedades heteropatriarcales donde la víctima es la que es culpabilizada del hecho. O Sí, sea, cuando así es. sucede algo, bueno, te pegó, pero tú seguro hiciste algo porque te pegara, ¿no? Si no, no Bueno, te en pega. el caso de Argentina, el joven que sospechoso por la violación, el abogado se atrevió a decir que es que ella había hecho mal el trabajo, justificando de alguna u otra forma el hecho terrible que ocurrió. Ahora, yo quiero ya para concluir, Diego, porque tú estudias mucho este tema, estamos en un año complejo porque la pandemia no se ha ido y particularmente en Latinoamérica sigue siendo muy profunda, porque la vacunación ha sido distinta que en los países desarrollados. Se ha visto también esa brecha de desigualdad entre los países desarrollados y los que no. Pero la diáspora sigue creciendo. ¿Cuál es tu visión? ¿Tú crees que más mujeres van a seguir saliendo este año desde Venezuela a otros países? Seguramente la diáspora no va a parar. Esto lo sabemos y lo que acaba de hacer Iván Duque en términos técnicos se puede generar lo que se llama un efecto llamada. O sea, Claro. si Vámonos yo para allá porque sé, hay protección. exacto, o por Exacto. ejemplo, cuando pasó en Perú que de repente se homologaban los certificados profesionales y universitarios nada más llegar, esto claro, atrae a personas que están viviendo una muerte en vida en Venezuela a intentar salir del país. Recordemos, por ejemplo, que en Perú hay más de 1 millón de personas, casi medio millón en Ecuador. Es una diáspora que va a seguir aumentando. Yo creo que la diáspora va a seguir aumentando a nivel regional porque ya por tema de la pandemia, cruzar el Atlántico para ir a Europa va a ser mucho más difícil y se necesitan más medios, porque por ejemplo se necesita una PCR que tiene un coste, Sí. llegar a Estados Unidos va a ser mucho más difícil. Yo creo que va a aumentar la diáspora, pero va a aumentar en los países de la región. Ahora bien, más mujeres seguirán saliendo, las mujeres seguirán saliendo de Venezuela, porque la situación, sobre todo para las mujeres más jóvenes que tienen entre 18 y 25 años es de no futuro. Si tienen hijos, no saben qué futuro darles. Si Claro. estaban estudiando en las universidades, ya no pueden porque las universidades están No. cerradas. Y cuidado, ahí quiero subrayar un punto. Las entrevistas que tuve hace un par de semanas en el barrio de Santa Fe en Bogotá con mujeres muy jóvenes que se encontraban en situación de prostitución, me contaron el mismo patrón. Estaban estudiando en Venezuela, alguna había hecho hasta 3 semestres y luego con el cierre de la universidad dejaron el país y se fueron a Colombia. Y ahí empezaron el camino de la prostitución. Son mujeres, y esto también yo quiero decirlo, porque en la investigación que salió en julio de 2020 sacamos un patrón. Son mujeres, y no lo digo yo, lo dice la JIN, la Policía Nacional de Colombia, que está conectada con Interpol. De los datos de ellos, yo saqué que el patrón es que son mujeres las que mueren en Colombia que no están vinculadas a organismos criminales, no están vinculadas con la criminalidad. Son mujeres de 27 años con una no casada, con estudios, por lo menos han terminado estudios de primaria, con trabajo informal, que intentan salir adelante. Entonces también ahí salir del estigma, ¿no? Que no es que salen y se enganchan a grupos criminales y Claro. luego mueren. No, no, salen, intentan salir adelante haciendo lo que pueden y lamentablemente cuando entran en el ciclo de la prostitución, entran en ese margen de la ley donde viven claramente personas violentas que pueden lamentablemente luego hacer que terminen muertos. En medio de todo esto es una pena que el régimen de Nicolás Maduro no reconozca que es una crisis que se ha provocado desde Venezuela y que además se atreva a decir que, porque lo ha dicho, que mucha gente se va engañada. No digo que no hay gente que se vaya confiando en una promesa, pero la realidad es que la mayoría de las personas se van buscando una mejor vida, como muy bien lo dices tú, con el objetivo de ser soporte económico para sus familiares en Venezuela. Y lo voy a volver a leer, en el camino se encuentran con una realidad que les choca de frente. A menudo están obligadas a someterse a la prostitución y de allí a la muerte es un solo paso. Esto, si hubiese un Estado sensato, más allá de situación política o de creencia política, al leer un informe tan documentado, elevaría las alertas y también, porque así como hemos hablado de la necesidad
de que el gobierno colombiano, más allá de un TPS de protección, brinde apoyo que es necesario para las mujeres, que eso lo hemos reiterado a lo largo de nuestra conversación. También sería ideal que el del propio Estado emisor de migrantes, como lo está haciendo Venezuela, existiera alguien sensato que también asumiera su rol en esta situación tan compleja y tan difícil para todos, porque esto marca un antes y después para cualquier persona, ¿no? Absolutamente. Y tan de acuerdo con lo que dices, que le quiero añadir solo una pequeña cosa, porque realmente me he encontrado muchas veces, y sé que parece absurdo, pero víctimas de ataque, porque se piensa que estos trabajos son comisionados para hacerle daño a la imagen del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, ahí es No, donde realmente yo apelo al sentido común de las personas y digo, acá estamos hablando de vidas humanas que se están perdiendo, de generaciones que se están perdiendo, más allá de vuestro credo político, nada que más ver. allá. No se puede no querer ver eso, no se puede Exactamente, quedarse no ciegos se puede frente a tapar el eso. sol con un dedo frente, Exacto, aquí no estamos hablando de creencias políticas, estamos hablando de cifras que están exacto. registradas, estamos hablando de noticias en periódicos que relatan la muerte de mujeres venezolanas, que no son inventadas, que tienen un nombre, un apellido y una realidad detrás que está aquí documentada. Y yo Eso te lo voy a digo. seguir apoyando en cada uno de los informes. Cada vez que hagas uno, algún tipo, mándamelo, porque tenemos que ser las voces de los que no quieren que esto salga, porque si eso es una realidad ocultable, hay gente que no quiere que esto salga. Eso te lo digo más bien porque en Italia, de donde yo vengo, tú sabes que Italia todavía no dio el paso, ¿no?, Uh -huh. para reconocer a Sí, Juan sí, sí, Guaidó, y sí, hay sí, 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 sí. todavía una parte política que intenta apoyar y encontrar maneras de apoyar lo que está pasando en Venezuela, y cuando uno le presenta los datos, como estamos haciendo ahora, Saben que es mentira. claro, es Es una mentira, ¿no? pena. Hay gente que sigue diciendo, no es verdad que hay todos estos venezolanos y venezolanas fuera del país, cuando es OIM y UNHCR que hoy están dando, y sabemos tú y yo muy por debajo, la cifra de 5,4 millones, porque muy posiblemente sean muchísimos más. Diego, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Cualquier informe que saquen, que cifras que tengan, pues estoy a tu orden. Y yo espero que esta conversación que estamos teniendo que salga y que mucha gente la comparta, porque tiene información muy valiosa y sobre todo porque independientemente de que tú no seas gobierno, yo creo que la gente que pueda contactarte y contar su historia también es muy valioso, porque puede canalizar y puede hacer de esto un llamado de alerta. Entonces me parece muy importante. Cuenta conmigo y sigue tu trabajo excelente, porque no tiene desperdicio. Te lo agradezco como periodista, porque tiene esa información importantísima para uno, y como venezolano, por supuesto, porque también lo sensibiliza a uno de cuál es la realidad que uno no ve, porque uno no está en la frontera, o uno no está entre Colombia y Venezuela, que es donde hemos hecho énfasis, ¿no? Te lo agradezco Claro. muchísimo. Yo te agradezco a ti, te voy a dejar mi correo electrónico para quien quiera contactarme lo puede hacer directamente, y deja que agradezca al gremio de los periodistas, porque a veces yo mismo hago críticas al gremio, pero en ese caso hay que agradecerles, porque la verdad que han sido a la altura de reportar datos y casos que no aparecían en ningún lado. Si hoy existe este mapa, es seguramente gracias Sin al duda. llamado de atención que hizo Manuela Bolívar, que me chocó, pero también yo lo pude realizar físicamente gracias al trabajo de centenares de periodistas como tú, que en el terreno estuvieron contando lo que realmente estaba pasando. Así que gracias. Es el compromiso. Muchas gracias.